Reddit pregunta: ¿qué trabajo es muchísimo más difícil de lo que parece? Cuidador/diagonal de ancianos. Yo cuidé a mi abuela por 3 años y fue agotador mental y emocionalmente, además tenía un bebé/diagonal niño chiquito. Volver al trabajo se sintió fácil en comparación. Cuidador o cuidadora de personas mayores. Es un trabajo muchísimo más duro de lo que la mayoría imagina, y aún así a muchos les pagan una miseria. Hay lugares donde ofrecen salario mínimo para cubrir turnos nocturnos completos, incluso cuando los pacientes pasan por episodios de Sundowne, que pueden ser intensos y emocionalmente agotadores. Y aún así, se espera que la persona cuidadora mantenga la calma, cuide, limpie, contenga y esté disponible sin descanso. No sorprende que siempre haya trabajo en este rubro, la demanda es enorme y las condiciones no siempre son justas. Mi mamá fue la cuidadora principal de mi abuela durante años. Tuvo que renunciar a su empleo de tiempo completo para poder cuidarla porque no había nadie más que pudiera hacerlo. Ahora, después de una cirugía mayor, mi mamá lleva semanas entre el hospital y rehabilitación y mi papá está discapacitado. Me paso los días yendo de la casa al hospital, tratando de ayudar a ambos, y la verdad es agotador. Es una carga física, mental y emocional que pocas personas entienden hasta que les toca vivirla. Lo más duro de este trabajo es que quienes cuidan a los mayores muchas veces no pueden cuidar a sus propios padres o familiares, porque necesitan seguir trabajando para subsistir. Es una ironía dolorosa y frecuente en la atención de larga duración. Leí este tema justo mientras me preparaba para terminar mi turno nocturno de 12 horas como cuidador, y me sorprendió ver mi trabajo mencionado sin tener que buscar demasiado. Aprecio que se reconozca. Es un empleo extenuante, sí, pero también es un trabajo valioso y profundamente humano. La realidad es que, en muchos lugares, quienes desempeñan este rol son personas migrantes que trabajan en condiciones difíciles, con poca paga y muchas horas, porque no tienen alternativas más seguras o estables. Aún así, dan lo mejor de sí, día tras día. Hay que reconocer la fortaleza que implica hacer esto. Un amigo mío suele ir a cantar a un hogar de ancianos con pacientes con Alzheimer. Ama ese voluntariado porque, aunque muchas de esas personas parecen estar desconectadas del entorno, cuando escuchan canciones importantes de su juventud, el tema que sonó en su baile de graduación, o el disco favorito de sus madres, algo en ellos se ilumina de nuevo. A veces es un movimiento leve, un murmullo o una mirada más clara. Un momento breve, pero real. Cuando me lo contó, lloré. Me conmovió profundamente ver cómo incluso algo pequeño puede devolverles un instante de vida que parecía perdido. Las personas que trabajan en el cuidado de adultos mayores son, sin duda, algunas de las más entregadas, compasivas y fuertes que he conocido. Su labor sostiene familias enteras y regala dignidad en los momentos más vulnerables de la vida. Todo mi respeto para quienes hacen este trabajo. Estoy convencido de que todos los trabajos son más difíciles de lo que parecen desde afuera. Incluso algo que parece fácil y divertido como un trabajador de guardería canina tendrá que lidiar con un dueño de perro disgustado, recoger vómito, o un cachorro malvado de vez en cuando. Estoy convencido de que todos los trabajos son mucho más difíciles de lo que parecen desde afuera. La gente tiende a imaginar solo la parte linda o divertida, pero nunca ve lo que pasa detrás de escena. Incluso algo que aparentemente es simple y entretenido, como trabajar en una guardería canina, puede volverse agotador. Tenés que lidiar con dueños molestos, limpiar vómito, manejar accidentes, o soportar a un cachorro endemoniado que decide que hoy es el día de destruir todo. Cuando trabajé en una guardería canina, incluso tuve que defenderme de un perro enorme usando una manguera, porque el bicho insistía en saltarme encima como si yo fuera parte del juego. Y así, día tras día. Pasé años como instructor de windsurf y también fue muchísimo menos divertido de lo que imaginaba. Desde afuera parecía el trabajo perfecto, sol, playa y deporte, pero en la práctica era agotador física y mentalmente, y la gente rara vez te daba el beneficio de la duda cuando algo salía mal. Por eso, mi postura por defecto es que las cosas siempre son más difíciles de lo que parecen. Siempre. Odio cuando la gente simplifica o asume que algo es fácil solo porque no lo entiende. Te lo garantizo, si esas personas se pusieran en el lugar del trabajador, se humillarían solas.
Aunque muchos todavía buscarían una excusa para no admitirlo, la terquedad es gratis. Y sí, aunque suene irónico, hay algunos puestos ejecutivos que diría que son más fáciles de lo que la gente cree. Puede ser complicado llegar a ese nivel, a menos que haya nepotismo de por medio, pero una vez ahí, gran parte del trabajo consiste en delegar, dar órdenes y tomar decisiones para las que, en muchos casos, ni siquiera están realmente calificados. Lo peor que les puede pasar no es perder su casa o quedarse sin seguro médico, lo peor es recibir un paracaídas dorado, es decir, una indemnización multimillonaria que los deja acomodados para toda la vida. Difícil no es. Aún así, tenés razón en algo fundamental, no todas las dificultades son traumáticas. Yo trabajo en software, y por más que a veces me parezca duro o estresante, agradezco que mi trabajo no implique consecuencias irreparables. En mi campo, nadie muere si cometió un error, nadie pierde calidad de vida por una línea de código mal escrita. Hay trabajos donde sí pasa. Y hablando de trabajos difíciles, cualquier tarea que implique animales es un desafío enorme. Animales significa desorden, significa accidentes, significa mierda, y generalmente mucha. Pero también significa responsabilidad, paciencia y un nivel de dedicación que no todos están dispuestos a ofrecer. Desde cuidadores hasta entrenadores, es un tipo de labor que se subestima muchísimo. En resumen, todos los trabajos tienen una complejidad que solo se entiende desde adentro, y por eso es tan importante dejar de minimizar lo que hacen los demás. Cada persona carga con dificultades que no se ven, y cada oficio, por simple que parezca, tiene un lado duro que casi nadie considera. Instalar azulejos. Ese trabajo requiere mucha precisión y te va a dejar hecho mierda físicamente. Y luego los dueños de casa te van a criticar el trabajo hasta el cansancio. Los trabajos de atención al cliente donde se supone que debes mantener la calma y ser amable mientras la gente te grita por cosas que están completamente fuera de tu control, y luego fingir que no pasó nada 30 segundos después para la siguiente persona. Como alguien que trabajó en estos trabajos, y en cierta capacidad todavía lo hace, esto es increíblemente cierto. La gente subestima lo agotador que es emocional y mentalmente ser esa persona al otro lado del teléfono. Por supuesto, considera lo que mencionaste, pero súmale métricas de llamadas y sistemas de puntuación casi inalcanzables. La gente señalará a los que cumplen sus números, pero yo veo a alguien probablemente muerto por dentro en algunos o muchos niveles. Tuve un puesto de liderazgo en un centro de llamadas, y la cantidad de personal que animé a buscar terapia o a echar un vistazo a lo que cubren sus beneficios fue realmente triste y frustrante. Servicios médicos de emergencia, específicamente para médicos y técnicos en emergencias médicas. Seguro estás pensando, obvio. Pero no es lo que crees. Esas llamadas traumáticas también son traumáticas para los técnicos y se quedan dando vueltas mucho más tiempo de lo que pensás. Una de mis frases favoritas, ojalá mi mente olvidara lo que mis ojos han visto, Ted Parnell, Departamento de Bomberos de Detroit. Junta esto con la cultura de seguir adelante, no hablamos de nuestros sentimientos y la terapia es para maricas. Una gran parte de la fuerza laboral tiene TEP y los suicidios son comunes. Estoy convencido de que prácticamente todos los trabajos son mucho más difíciles de lo que parecen desde afuera. A simple vista, muchas tareas se ven fáciles, divertidas o livianas, pero la realidad es muy distinta cuando te toca vivirlas en primera persona. Incluso algo que suena tan simple como trabajar en una guardería canina implica muchísimo más de lo que la mayoría imagina. No es solo acariciar perritos ni jugar con cachorros, también es lidiar con dueños enojados, limpiar vómito, manejar animales agresivos, contener nervios ajenos y propios, y enfrentar situaciones que te pueden poner en riesgo. Cuando trabajaba en una guardería canina tuve que defenderme de un perro enorme con una manguera porque intentaba saltarme encima. Era un trabajo agotador, físico, impredecible. Y aún así, desde afuera, muchos pensaban que era el laburo soñado. Antes de eso pasé años como instructor de windsurf. Y la verdad es que era muchísimo menos divertido de lo que yo mismo había imaginado. La gente muy pocas veces le da el beneficio de la duda a los demás, dan por hecho que si algo parece fácil, entonces debe serlo. Pero para mí, mi postura por defecto siempre ha sido la misma,
las cosas suelen ser mucho más difíciles de lo que aparentan. Siempre. Odio cuando la gente simplifica de más, cuando asumen que todo es sencillo sin haber puesto un pie en la situación. Estoy seguro de que, si tuvieran que hacerlo ellos mismos, la mayoría se daría la cabeza contra la realidad, aunque probablemente se inventarían una excusa para no admitirlo. Y por otro lado, existen ciertos puestos ejecutivos que muchas veces resultan más fáciles de lo que la gente cree. Claro, llegar ahí puede ser complicado, a menos que sea por nepotismo, pero una vez que están en el puesto suelen limitarse a decirle a otros qué hacer y a tomar decisiones para las cuales, irónicamente, a veces ni siquiera están verdaderamente calificados. Lo peor es que cuando lo hacen mal, no pierden su seguridad financiera, en lugar de enfrentar consecuencias reales. Reciben un paracaídas dorado que los deja económicamente cómodos por el resto de su vida. Y en contraste con eso, están los trabajos donde las dificultades no solo existen, sino que son traumáticas y dejan huella. Yo trabajo en software, y aunque a veces me parezcan complicadas mis tareas, siempre me alivia saber que ninguna de mis equivocaciones va a costar una vida humana. No puedo decir lo mismo de quienes trabajan con personas vulnerables, animales o en emergencias. Cualquier trabajo que involucre animales es duro. Animales significa suciedad, estrés y mucha responsabilidad. Pero hay trabajos donde la carga emocional supera todo. Antes entrenaba a socorristas para ayudarles a entender cómo funcionaba su sistema nervioso y cómo prevenir, en lo posible, el TEPT. Y aún así, es una locura que esperemos que la gente haga estos trabajos, y muchos otros, sin darles tiempo para procesar lo que viven. Es completamente ilógico. No se puede, ni se debería, seguir siendo socorrista si estás traumatizado sin tener ni un minuto para descomprimir, procesar y recuperarte. Mi amigo de la infancia se metió en los servicios de emergencia y, después de algunos años, se suicidó. Era literalmente la persona más feliz que conocía antes de entrar a esa carrera. Pero, año tras año, esa sonrisa empezó a apagarse, la bebida empezó a aumentar y, aunque estaba destruyéndose por dentro, casi nadie lo notó porque era experto en esconderlo. Ese es el nivel de desgaste emocional que cargan. Los servicios médicos de emergencia, especialmente los paramédicos y los técnicos en emergencias, enfrentan un tipo de trauma que no se borra con dormir una siesta o tomarse un fin de semana libre. Las llamadas traumáticas también los destruyen a ellos, y esas imágenes se quedan rondando la cabeza muchísimo más tiempo del que cualquiera se imagina. Una de mis frases favoritas, y más duras, es: ojalá mi mente olvidara lo que mis ojos han visto, de Dave Parnell, Departamento de Bomberos de Detroit. Y para colmo, todo esto se mezcla con una cultura horrible de seguir adelante, no hablemos de sentimientos y la terapia es para débiles. Como resultado, una gran parte de esa fuerza laboral tiene TEPT, y los suicidios son tristemente comunes. No creo que nadie piense que ser socorrista es un trabajo fácil, pero sí creo que muy pocos entienden realmente cuán injusto y desgarrador puede ser. Los paramédicos deberían ganar al menos tanto como las enfermeras o incluso los asistentes médicos, y los técnicos de emergencias deberían estar mucho mejor pagados de lo que están. El año pasado pensé en ser patrullero de esquí porque soy un gran esquiador y me atrajo la idea de ayudar gente haciendo algo que amo. Pero después de hablar con varios patrulleros, escuché lo mismo una y otra vez: ¿te encanta esquiar? Entonces no hagas patrulla de esquí. Muchos me contaron que el trauma que han visto les arruinó el amor por la nieve. Entre todas las historias, la más fuerte fue la de una persona que tuvo que usar una máquina pisanieves para sacar un cuerpo congelado de una cascada. Ese tipo de cosas te cambia para siempre. En conclusión, tengo un respeto enorme por todos los socorristas, cuidadores, trabajadores de emergencias, instructores, cuidadores de animales y cualquier persona cuyo trabajo sea mucho más duro de lo que parece. Sus tareas son exigentes, traumáticas y esenciales para la sociedad. Y aún así, demasiadas veces están mal pagados, ignorados o subestimados. De verdad, mis respetos. Anestesiología. La gente piensa que solo dormimos a los pacientes si nos sentamos ahí, pero en realidad hay un montón de cosas pasando detrás de bambalinas y detrás de las cortinas.
Somos los únicos ahí cuyo único propósito es mantener vivo al paciente, estamos constantemente monitoreando y ajustando cosas, y la gente con la que trabajamos sabe que es hora de empezar a preocuparse si de repente nos ponemos muy activos. La gente que no es del medio se imagina que el cirujano es el capitán del barco, pero cuando hay emergencias en el quirófano, todos miran al anestesiólogo. Un muy buen amigo mío es anestesiólogo y me encanta hablar de eso con él. Yo soy mecánico de aviones y trabajo con hidráulica, y él me habla de eso como si fuera manejar la presión en un sistema hidráulico, a menudo roto o degradado. Lo describe como un trabajo de blue collar igual que trabajar en una máquina y eso realmente cambió la forma en que lo entiendo. El corazón es la bomba, las venas y arterias son las líneas hidráulicas. Tienes otros mecanismos como válvulas y filtros en el sistema que a menudo no funcionan correctamente y son todos diferentes, tal vez haya fugas en el sistema, o válvulas que no se abren y cierran por completo. Tal vez haya que reemplazar la bomba, pero no puedes arreglar esas cosas si no tienes un manual que te diga qué va a pasar, tienes que averiguar muchas cosas sobre la marcha. La presión es demasiado baja o demasiado alta y tienes que hacer ajustes en una parte del sistema que afecta a todas las demás, porque el fluido corre por todo y todo está conectado. Así que estás jugando con todos los diferentes componentes tratando de crear equilibrio en un sistema nuevo para ti con diferentes cosas mal cada vez que entras en la sala. Ustedes andan corriendo alrededor de la máquina, aprendiendo sus peculiaridades y usando llaves para crear y manejar las condiciones que permiten que se haga el resto del trabajo, y haciendo cambios para compensar cualquier efecto que el trabajo esté teniendo. Todo sin apagar la máquina. Realmente asombroso. Sé que todo eso es muy simplificado, pero me ayudó a entender y ver el trabajo desde una perspectiva diferente. Cualquier trabajo que implique tratar con clientes. El daño psicológico de que extraños te traten como un ser inferior a diario está muy subestimado. Cualquier trabajo que implique tratar directamente con clientes puede ser increíblemente desgastante. El impacto psicológico de que personas desconocidas te hablen con superioridad, te menosprecien o te traten como si fueras invisible día tras día está muchísimo más subestimado de lo que la mayoría cree. Esa erosión constante de la paciencia y de la autoestima termina acumulándose y puede llegar a afectar tu salud mental de forma muy real. La situación se vuelve aún más complicada cuando te encuentras en un puesto donde los clientes no solo son exigentes, sino que además mienten, manipulan o intentan obtener más de lo que pagan a toda costa. Lidiar con personas que buscan aprovecharse de ti o del negocio, mientras tú intentas mantener la calma y ser profesional, termina pasándote factura tarde o temprano. En mi caso, trabajé durante un año en una tienda minorista dentro de un intercambio militar, específicamente en el área de ropa de mujer. A pesar de los comentarios despectivos que mucha gente suele hacer sobre este tipo de empleos, tuve la suerte de trabajar con compañeras mayores que llevaban más de 20 años dedicadas al rubro. Eran verdaderas maestras en lo que hacían, inteligentes, hábiles y con una paciencia casi sobrenatural. Aprendí muchísimo de ellas, más de lo que jamás imaginé que podía aprender en una tienda de ropa. Antes de eso, había administrado una tienda de reparación de teléfonos y, sinceramente, lo vivía como si fuera una sala de urgencias. Todo el mundo llegaba desesperado cuando ya todo se había descompuesto, y tú eras la persona que tenía que solucionarlo como fuera. Era devastador mirar a alguien a los ojos y explicarle que toda su vida digital había desaparecido porque no sabían respaldar su información antes de que el teléfono se rompiera, se mojara o fuera atropellado. Le eché todas las ganas del mundo, pero entendí que esa clase de estrés no era para mí. Si ya me costaba lidiar con la presión de reparar un teléfono, ni me imagino lo que sería tener que enfrentar situaciones donde las vidas de personas reales están en juego. También trabajé como barista cuando tenía 20 años, y honestamente, trabajé muchísimo más duro en ese entonces que ahora como profesional del marketing a mis 50. Esa diferencia de desgaste me marcó tanto que hoy en día siempre dejo buenas propinas, sé lo intenso y agotador que puede ser el trabajo de servicio al cliente. Puede ser, sin exagerar, brutal. Trabajo en una empresa B2B global, fabricante / proveedor, y cada interacción con los clientes me da dolor de cabeza.
Nada como tener reuniones con equipos de clientes que no tienen ni idea y están equivocados con toda la confianza del mundo, mientras trato de mantener la personalidad corporativa alegre y falsa. Llevo 15 años trabajando en casinos y la gente ha empeorado mucho desde que empecé. La gente ya no aguanta que le digan que no, es como un ataque personal. Ya no confían en nada. Cuestionan todo e ignoran cualquier respuesta que no les gusta. Es realmente agotador. Trabajo escaneando boletos en un lugar de música. Es un trabajo bastante fácil, pero, mierda, me putean todo el tiempo porque la gente no quiere descargar una app o tirar su bebida antes de irse por la noche. Trabajé en soporte telefónico para Xbox durante 9 meses y experimenté casi tanto trauma como en más de 10 años en la construcción. Odiaba ser un trabajador de cara al cliente, lo odiaba aún más cuando era un trabajador que se enfrentaba a clientes asiáticos a diario durante el inicio del COVID. Tío, la gente llega a lo más bajo, es una locura. Ya no puedo trabajar en un trabajo de cara al público. 15 años en retail/servicio al cliente destruyeron cualquier esperanza que tengo en la humanidad y todo mi sentido de valía, personal y ser. Estaba en un puesto de consultoría tecnológica que pagaba bastante bien y me identifico. Es fácil que la gente piense que eres un producto o servicio por el que están pagando, en lugar de un ser humano. Solo puedo imaginarme lo peor que debe ser en algo como el comercio minorista. Como alguien que ha trabajado en trabajos de cara al público toda su vida y actualmente está en uno, en realidad es súper fácil comparado con otros trabajos. El 80% de mis interacciones son rutinarias, el 15% son agradables y el 5% son una mierda. Es bien penca como Reddit realmente se cree esto. Pero bueno, probablemente son unos desgraciados miserables ellos mismos. ¿Quieres algo que te dañe psicológicamente? Ve a trabajar en asistencia social por un año. Vas a volver gritando. Estoy casi seguro de que trabajar en una tienda minorista en mi juventud durante varios años contribuyó mucho a la misantropía continua que tengo 2 décadas después. Simplemente no lo olvidas. Trabajé en tiendas por 15 años. Una tienda era una outlet de carteras muy popular, era la más concurrida de esta cadena en el mundo, al punto que teníamos filas para entrar a la tienda todos los días. Yo era gerente y a diario la gente me puteaba porque había fila. A diario la gente gritaba, chillaba y lloraba porque los descuentos no se acumulaban. La gente se tiraba pedos y los perros cagaban en la tienda, y la gente simplemente caminaba en la mierda. La gente era grosera conmigo cada segundo del día durante 8 a 9 horas seguidas. En el Black Friday estuvimos abiertos 24 horas seguidas y al final yo era la gerente de cierre y parecía que había explotado una bomba en la tienda. Tuve que trabajar 4 horas para cerrar la tienda y contar 30,000 en efectivo al final a mano, en su mayoría billetes de 5 y 10. Me iba a casa llorando casi todos los días porque había tantos incidentes a diario. Terminé teniendo que tomar medicamentos. Trabajé en mostradores de maquillaje durante la temporada de regalos. La gente me gritaba, chillaba y lloraba por regalos de cosméticos gratis. Me han acorralado en tiendas y han tenido colapsos totales y llamado a la empresa porque no les daba cosas gratis. La cantidad de veces que me han gritado, empujado, llamado mentirosa, llorado, que me han pasado cosas asquerosas, fue una mierda. En serio, no tienes idea de cómo actúa la sociedad. Y no soy solo yo. Mi esposo dejó de ser mesero porque su gota que colmó el vaso fue que alguien le escupiera en la cara durante las restricciones del COVID. No soy solo yo. Es la sociedad la que está jodida y tratar con ellos como un sirviente, créeme, te tratan como tal. Estoy en el software del banco, pero cara a cara con los clientes, y todos intentan ser más listos que nosotros. Aunque nunca han usado nuestro software y simplemente asumen que trabajamos como los proveedores anteriores, a pesar de que les explicamos hasta el cansancio que no es así. Y claro, cuando les dices que no, básicamente les has dicho que son unos idiotas que no saben cómo dirigir su negocio. Lo que más me gusta es cuando piden la mejor práctica, como si esa fuera la respuesta definitiva, y no quieren cambiar nada de su parte, así que marcan el 1800 liderazgo. Ambiente de centro de llamadas.
Comida rápida. Tenés que laburar rápido y ser preciso. Te miden todo y te gritan todo el tiempo. Todo por una mierda de sueldo. Ser maestro es otro nivel de dificultad. Yo estudio análisis de datos y mi esposa es maestra de primaria. Y aunque la gente suele creer que mi trabajo es más serio, más profesional o más importante, te juro que yo me haría bolas y me descompondría si tuviera que hacer lo que ella hace todos los días, jajaja. Durante su jornada laboral no tiene ni un solo minuto libre. Nada. Ni un respiro. Y cuando llega a casa, sigue trabajando, calificaciones, planeaciones, material para el día siguiente, reportes para los padres, 1000 pendientes. Literalmente trabaja todos los días del año. Yo no sé cómo lo hace sin caerse a pedazos, yo estaría reventado en una semana. Y no soy el único. Me pasa lo mismo que a muchos, yo trabajo en contabilidad, y mi esposa también es maestra. La gente respeta muchísimo mi trabajo, dicen que soy profesional de negocios, como si estuviera resolviendo crisis internacionales todos los días, cuando en realidad paso buena parte de mi jornada sentado en Reddit durante horas, respondiendo uno que otro correo y haciendo una rutina diaria bastante simple. Mientras tanto, a ella la subestiman, le pagan menos de lo que merece y hasta la llaman niñera, preguntándole cuándo va a conseguir un trabajo de verdad. Y la realidad es completamente opuesta, ella se parte el alma por esos niños, soporta malos modos de padres que a veces exigen más de la cuenta, maneja un jefe que trata fatal a sus empleados y enfrenta el caos diario de pequeños que todavía no pueden razonar plenamente. Ella hace más en 10 minutos de lo que yo hago en todo un día, y aún así, inexplicablemente, soy yo el que se supone que tiene el empleo más importante. Como diría otro profe, te daría cuenzapot si pudiera. Ser maestro es una locura. Tenés que acordarte de 1000 cosas a la vez, manejar un salón que parece un zoológico, atender padres exigentes, seguir instrucciones absurdas de administradores que ni conocen tu realidad y, encima, mantener a flote tu paciencia y tu salud mental. ¿Y las largas vacaciones que todo el mundo cree que tienen? Sí, claro, vacaciones entre comillas. La mayoría pasa ese tiempo trabajando en un segundo empleo porque el sueldo no alcanza, además de corregir trabajos pendientes, capacitarse y preparar todo para el próximo ciclo escolar. El problema es que todo el mundo cree que entiende lo que es ser maestro solo porque fue a la escuela alguna vez. Pero no tenés ni la menor idea de lo que implica este trabajo hasta que te toca hacerlo de verdad. Y ahí es cuando te das cuenta de que es una de las profesiones más infravaloradas y más difíciles que existen. Me junto con unos amigos programadores, y los amigos programadores de ellos siempre me sacan de quicio. Son como, eres profe, ese siempre fue mi plan B, y yo les suelto, ay, qué chistoso, la programación era mi plan B. Se ponen como locos y protestan que lo que ellos hacen es un oficio técnico que requiere mucho trabajo y que no se puede entrar así nomás. ¿Y mi carrera? Les pregunto, ¿qué crees que hago? Siempre agradezco a los pocos que se toman un momento para reflexionar y pedir disculpas.